Hola a todos y gracias por unirnos a nosotros en este webinar. Soy Elisa de Aventura de Navosheim. Para aquellos que no nos conocen, en Navosheim hemos desarrollado soluciones tecnológicas de vanguardia para facilitar procesos clave de certificación marítima relacionados con el despacho de buques, la contaminación marina MARPOL, las certificaciones de capacitación de los marineros y el suministro de combustible. Todo para transformar la industria marítima, mejorar vidas y acelerar la descarbonización del sector. En esta nueva edición de la serie de seminarios No contaremos con el doctor Rafael Molina, profesor de Gestión y Explotación Portuaria en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad Politécnica de Madrid y fundador de Deep Insight Tech. El profesor Molina tiene amplia experiencia y conocimiento sobre campos adyacentes al sector marítimo portuario como son la sensorización, la inteligencia artificial, la modelización y la economía circular. Durante la sesión de hoy exploraremos cómo estos nuevos enfoques de actuación sobre la gestión portuaria facilitan su optimización. La sesión estará moderada por nuestro director de desarrollo de negocio, Diego Moreno. Antes de darles pasos, recordaros que podéis compartir vuestras preguntas y comentarios a través de la cajita de comentarios que tenéis en la barra abajo de vuestra pantalla. Y ahora sí, sin más dilación, me gustaría dar la bienvenida a Diego y al profesor Molina. Todo tuyo, Diego. Muy buenos días. Muchas gracias a todos los asistentes por acompañarnos hoy. Especialmente también muchas gracias a quienes nos acompañan desde el otro lado del Atlántico, incluso del Pacífico. Tenemos asistentes de Singapur, de Chile, de Panamá, de Perú. Muchas gracias a todos por venir. Cuando desde Navosheim decimos que una de las partes de nuestra misión es la digitalización del sector, ¿por qué hablamos de esa digitalización y por qué tendría que ser algo bueno necesariamente? Bueno, pues porque se enmarca al final en un objetivo mucho mayor, que es la optimización del sector portuario en su conjunto. Igual que desde Navosheim actuamos principalmente sobre esa parte de gestión, pues como puede ser la gestión de la escala del buque, de retirada de residuos MARPOL o del bunkering, existen otras muchas líneas de actuación, como es la sensorización, el tratamiento del dato, la modelización, la predicción, que al final pues revierten en una mejor utilización de nuestras infraestructuras portuarias y del conjunto del sistema de puertos general. Y sobre esto, pues nuestro invitado de hoy sabe mucho, tanto desde el punto de vista de la academia como desde, iba a decir del mundo real, no es que el mundo de la academia sea irreal, pero desde su aterrizaje también en el sector privado y además Fali tiene una característica en cuanto a llevar cuanto antes de las cosas de la publicación científica a su utilización práctica. Como prueba de ello es también el impulso de Deep Insight Tech como spin-off de la Universidad Politécnica. Así que, sin más, Fali, muchas gracias por participar con nosotros. Bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal estáis? En primer lugar, daros las gracias, darte las gracias a ti, darle las gracias a Navosheim por la invitación. Es un placer poder compartir con vosotros un rato en el que podamos reflexionar sobre un poco, como dicen, ¿no? Esa relación simbiótica sana que hay entre la academia y el sector privado, esa relación también sana que hay entre el marco de la optimización portuaria y el desempeño, ¿no?, de las autoridades portuarias. Bueno, a mí me gustaría me gusta tener la oportunidad de contar de una manera breve, lo más resumida posible, algunas pinceladas sobre el trabajo que hemos ido realizando de visión sobre la gestión del riesgo operativo, porque yo creo que si existe algún elemento que nos permite pensar en un puerto optimizado, es un puerto que sabe gestionar sus riesgos desde un punto de vista financiero, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista ambiental, desde un punto de vista logístico, y esto se resume finalmente en tener un modelo a nivel portuario, a nivel nacional, a nivel internacional, de gestión de riesgos que nos permita a todos hablar el mismo lenguaje. Así que si te apetece, pues podemos compartir una pequeña presentación y con esto facilitar de una manera visual un poco ese recorrido. Perfecto, adelante. Vamos a por ello.
Si eres tan amable y puedes confirmarme que se puede ver la presentación. Se ¿Sí? ve, correcto. Perfecto. Bueno, el verso de hoy es ¿qué elementos son claves? ¿Qué elementos son claves para hablar de un proceso de optimización portuaria basado en la gestión de riesgo? Y para esto, a mí me gusta englobar el proceso de cambio que ahora mismo vive el marco portuario. El marco portuario tiene, como el resto prácticamente del resto de la sociedad, tiene dos agendas principales, ¿no? Dos encima de la mesa. Una agenda que está vinculada al marco de la sostenibilidad, al marco de cambiar la manera en la que nos relacionamos con nuestro entorno, en la manera en la que gestionamos nuestros propios procesos de consumo de materiales, de gestión de consumo de energía, y por supuesto evaluando, ¿no?, la rentabilidad económica que eso supone para facilitar la mejora continua dentro del puerto. Y después, por otro lado, una agenda digital que tiene también varias dimensiones. Una, mejorar la eficiencia, el modernizar los procesos de comunicación y de gestión interna de la propia administración, pero también dar soporte a la anterior agenda, la agenda de sostenibilidad. La agenda de sostenibilidad no es viable a día de hoy sin un desarrollo de la agenda digital en simultáneo. Y esto también lo vamos a sumar a otra nueva capa, la capa del modelo económico, el modelo de la cadena logística en el que nos movemos a nivel portuario. En estos últimos, sobre todo en estos últimos 15 años, pero especialmente en estos últimos 10, hemos vivido una transformación del modelo logístico en el sistema portuario salvaje. Hemos viajado de un modelo logístico en el que el puerto era una costura dentro de la cadena logística, pero donde los tiempos de tránsito eran asumibles, a un modelo en el que ya trabajamos con un modelo de logístico basado en una torre de control, en el que el usuario ya prácticamente conecta puerta a puerta y está velando por todo el proceso, ¿no?, del transporte de la mercancía, y hay actores que son garantistas de ese proceso de transporte. Esto hace que también el modelo digital y el modo en el que entendemos esa sostenibilidad a veces entre en conflicto. Desde un punto de vista de la ingeniería portuaria, el gran foco que hemos tenido tradicional ha sido la obra. Yo nací alrededor de los procesos de recomendación de obra marítima basados ¿no?, en el diseño de infraestructuras marítimas, y para gran parte de mi vida han ido destinados a mejorar los procesos constructivos y hacerlos más fiables. Pero realmente desde hace 15 años ya vimos un sector de la ingeniería que el objetivo era dar el salto hacia la operación, hacia la parte de explotación. Y empezamos a fijarnos en que todos los procesos que estaban vinculados dentro del puerto, vinculados con el buque, no eran protagonistas. Había dos mundos, el mundo marítimo y el mundo portuario. Y no tenían ni siquiera los mismos nombres para las mismas cosas. Esto ya da un poco la perspectiva del nivel de comunicación que hay entre actores portuarios, o había entre actores portuarios. Imaginar esto en términos de digitalización, o sea, eran como compartimentos absolutamente estancos, ¿no? Tenemos el propósito de hacer una trazabilidad continua de puerta a puerta y de repente no tenemos ni siquiera el mismo diálogo, ¿no?, para los diferentes actores. Entonces, esto hace que De hecho, Javi, cuando... Dime. me acuerdo en las jornadas de puertos y costas, creo que fueron las de Avilés, Sí. de hecho de una presentación que llevaste y durante todo ese congreso se veía que ya empezaba a haber una transición en las temáticas que se abordaban, de estar exclusivamente centrado en la infraestructura a, a que se viera como un conjunto y se incluyeran de una forma mucho más enfática las operaciones, que incluso me llevé casi como forma de resumen, aunque esto igual ha quedado tamizado por el tiempo, ya no lo tengo tan claro, pero sí que me quedó esa sensación de decir, bueno, ya las infraestructuras están construidas, aunque esto sea una forma grosera de resumirlo, pero ahora hay que sacarles el mayor partido posible, ¿no? Y se hablaba mucho en ese congreso sobre cómo incluir esta parte operativa, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, esta misma diapositiva viene de ese mismo congreso. Fíjate hasta qué punto la memoria, ¿no? La memoria inconsciente nos trae cosas. Esta misma diapositiva la planteábamos en su momento, era un momento en el cual identificábamos o estábamos ya planteando que
que había algunos elementos que eran importantes de introducir y, por ejemplo, eran el concepto de operatividad, el concepto de umbral operativo. Umbral operativo para todos los actores de una manera particular en toda la cadena logística. Tratamos de entender a veces desde el marco de la infraestructura, o tratábamos de entender desde el marco de la infraestructura, que nuestra visión de fiabilidad, que es que no se destruyan las cosas, era compatible con hacer un dimensionamiento orientado a la correcta explotación de un puerto. Y eso no tenía nada que ver. Y efectivamente, desde hace 10 años, que ese congreso ya tiene 10 años, fue hace 10 años, ya había una vigencia, ya llevábamos trabajando 4 o 5 años en cambiar este mensaje, se había publicado la RON 2.11, que era la de obra de atraque y amarres en España, y esto supuso un cambio sustancial, ¿no? ¿Y cuál fue el giro? Como tú bien has expresado, el giro fue pasar de la fiabilidad sola a empezar a trabajar con dos conceptos simultáneos, el de la fiabilidad, el de la eficiencia, el de la seguridad y el confort en las operaciones y durante la navegación, siempre y cuando estuviéramos hablando siempre del marco de influencia del propio puerto. Y ahora mismo, obviamente, también extrapolado a toda la ruta de navegación desde el puerto de salida hasta el puerto de llegada. Esa es la visión la visión de gestión del riesgo en la que hacia la que estamos viajando. Entonces, ¿cuál es el concepto al que viajamos? El concepto al que viajamos es un concepto que habla más de tiempo de espera, de eficiencia de la navegación, de eficiencia operativa mientras que está el buque en el puerto, que toda la operación, el buque llegue y prácticamente se incorpore a la línea de atraque y amarre para realizar su actividad y salga. El buque está hecho para navegar, no para estar en el puerto, ni esperando entrar, ni haciendo actividades de una manera ineficiente en la línea de atraque y amarre y mucho menos fiable, ¿no? Entonces, de lo que se trata es de buscar un marco de coordinación de servicios y de actores. Pero es que eso no es posible sin un marco de digitalización y sin un propósito común. En este caso, el propósito común, el que nosotros hemos querido marcar, ha sido el de la gestión del riesgo operacional. ¿Por qué? Porque lo que ha estado demandando durante estos últimos 10 años el sector portuario, no de una manera homogénea, pero sí aquellos que van un poco en la avanzadilla, ¿no?, en la proa del barco, es pues hacer un análisis que estén orientados a evaluar los niveles de servicio dentro de un puerto. No queremos realmente saber cuál va a ser la vida útil de la obra, ni sabemos incluso cuándo se va a producir un fallo, que es muy importante. Lo que queremos saber es con qué niveles de servicio vamos a poder realizar nuestras operaciones, porque ahí es donde está el partner. O sea, un puerto se juega su capacidad de rendimiento siendo capaces de mejorar los niveles de servicio de los actores que interactúan y se relacionan dentro del puerto. Este concepto, o todos estos conceptos, quedaron reflejados en la guía, la última guía que se publicó en el sistema portuario dentro del programa RON, que redactamos sobre conceptos y herramientas para el cálculo del riesgo en el ámbito portuario. Y aquí se sentaron un poco la base de los programas de gestión del riesgo que se están incorporando a los programas de digitalización para el apoyo a la toma de decisiones. Y os lo cuento porque esta guía es pública y la tenéis accesible dentro de puertos del Estado. ¿Qué contar? Dime. Además, Fali, he podido comprobar que la lista ahora ya está, o sea, la guía ya No te está oigo. ¿Me oyes? La guía ya está en alta resolución. ¿No me oyes? No sé si... ¿Ahora? Elisenda, Tomás, ¿me oís vosotros? Sí, yo sí que oigo ahora. Confirmadme. ¿Sí? Ahora sí. Gracias. Sí, gracias. Decía que la guía ya está en alta resolución, porque me acuerdo que descargué la primera versión y se pixelaban las imágenes y según la iba siguiendo, cuando llegaba a la parte en la que las fórmulas estaban capturadas como imagen, no tenía forma de seguirlo y está ya no sé desde hace cuánto, porque una vez que la tuve descargada ya no lo comprobé más, pero ya está disponible en alta resolución. Me acuerdo que sí que la consulté entera de principio a fin, sí. En su momento. Ciertamente es una guía muy grande, muy alta, es una especie de guía que incluye también metodología de cálculo probabilista, que es algo que lo que hemos tenido que trabajar durante estos años para hacerla asequible, ¿no?, al sector portuario y como bien dice, salió una guía enorme. Entonces, la primera versión se subió con menor resolución, pero con poco acierto. Ya está disponible con buena resolución. ¿Qué contamos básicamente en esta guía? En esta guía lo que tratamos es de establecer las 3 dimensiones básicas del riesgo, que las hemos particularizado para el ámbito del cambio climático con algunos términos nuevos, pero para el ámbito de la fiabilidad y de la operatividad
más o menos mantienen esta estructura. Lo que decimos es que el riesgo básicamente es una evaluación económica o cualitativa de la interacción entre los elementos que son vulnerables y la amenaza. Esta cuantificación económica bien tiene diferentes dimensiones, como siempre solemos hacer en evaluaciones de este tipo, la ambiental, la económica y la social, ¿no? Como lo hacíamos también en la recomendación de obra marítima. Pero lo que tratábamos de establecer es las bases para poder ver en qué medida una operación o una infraestructura o un proceso logístico era vulnerable, ¿no? A través de los agentes, de las acciones que podían modificar su fiabilidad, su operatividad, su seguridad o su confort, ¿no? Y claro, lo primero que hacemos cuando establecemos retos de horizonte hacia el futuro es darnos cuenta de que no se puede llevar a cabo. ¿Por qué? Porque hay unos retos, pequeños retos intermedios que son necesarios salvar. Y uno de ellos es ser capaces de tener herramientas para poder predecir cualquier tipo de amenaza con muy alta resolución. Y aquí puertos del Estado y todo un ecosistema que está alrededor del ministerio, de los diferentes ministerios de transportes y otros ministerios que han acogido esta, esta propuesta. Bueno, pues lo que se ha hecho ha sido invertir muchísimo precisamente en ser capaz de tener con muy alta resolución información que permita hacer una cosa importante, y es tener información específica donde opera el buque, con los mismos medios de manipulación, con el mismo tipo de mercancía, con la misma tipología estructural, donde confluyen los mismos actores portuarios, tener información de muy alta resolución. Y desde esa zona en la cual somos capaces de confluir toda esa información de partida, a partir de ese momento somos capaces también de evaluar las consecuencias de la interacción de todas esas amenazas con el patrimonio físico y el patrimonio lógico y con el patrimonio logístico. Aquí lo que tratamos de transmitir básicamente es que los umbrales operativos, una parada en una actividad o un fallo en una infraestructura o un elemento de obra, dependen de umbrales que no son homogéneos. Dicho, no son homogéneos sobre todo para cada usuario. Cada usuario observa su operación de una manera completamente diferente. No tiene nada que ver un práctico cómo observa una operación a cómo la observa un capitán que acaba de llegar a un puerto, un amarrador, un estibador, incluso el propio terminalista. Tienen intereses y observan la realidad de una manera completamente diferente. Y por lo tanto es necesario coordinar toda esa visión, toda esa información, de tal manera que de una manera integrada seamos capaces de tener un marco lógico común. ¿Y cómo hacemos esto? Pues mirad, el planteamiento que hemos tenido a lo largo de todos estos años ha sido simplificar el proceso de digitalización para gestionar, para sentar las bases de un puerto 4.0 y a la vez de las bases de un sistema de evaluación de riesgo. Y esto lo hemos tratado de inspirar a través de una imagen como la que tenéis delante, que la voy a explicar un poquito más de una manera más pormenorizada. Pero básicamente lo que estáis viendo aquí es una pirámide que se soporta ¿en qué? El dato. O sea, fijaros, conocer el pasado y el presente es un proceso de digitalización que alimenta como las raíces de un árbol, ¿no? Alimentan esa pirámide. Ese dato nos permite tener conciencia situacional, es decir, qué está pasando en el puerto. Y ahí podemos tomar decisiones e incluso tener simplemente una observación del propio puerto. Con toda esa información somos capaces de dar un salto y inferir al futuro. Con esa inferencia al futuro, con esa predicción, somos capaces de hacer una planificación. Y con esa planificación, si no está acorde a los criterios que nosotros queremos desarrollar, buscamos una optimización y el último nivel, el más elevado, sería utilizar esos datos para desarrollar una planificación estratégica. ¿Dónde se encuentra la gestión de riesgo operativo? En el concepto de conciencia situacional. Es decir, ser capaces de tomar decisiones en el muy corto plazo, en el tiempo real, o a una escala temporal muy breve, como entre 5 y 7 días, para ser capaces de reorganizar de una manera eficiente los procesos dentro de un puerto. Es decir, la primera parte, la base, estaríamos trabajando con información de muy alta calidad. Estaríamos trabajando con muchísima certidumbre. Y estaríamos trabajando incluso con instrumentación que nos permitiese tener una visión real de lo que pasa casi en pseudo tiempo real en nuestras líneas de traque y amarre, en nuestra cadena logística, etc. ¿Y esto en qué nivel de madurez está? Pues ciertamente es el estado de madurez más elevado de todo el sistema.
Me acabas de quitar, ¿Dónde? Palí, Dime, me acabas de quitar dime. las palabras de la boca, porque donde se ha visto de una manera muy clara la evolución de la calidad de los datos es precisamente en los datos disponibles para poder alimentar los modelos, ¿no? De tener hasta hace relativamente poco, ¿no? Como había en las antiguas versiones de la ROM, en el que estaba fundamentada en unas colecciones de datos que eran relativamente limitadas. Ahora ya esas bases de datos son tremendamente amplias, pero este enfoque ya existía desde hace tiempo y luego y lo que ahora ya tenemos además es el poder tener información en tiempo real, ¿no? Entonces se ha mejorado por un lado lo que nuestra base de datos para conocer el pasado y por otro lado ahora ya somos capaces de poder ver qué está ocurriendo en este momento, ¿no? Totalmente de acuerdo. De hecho, para poder desarrollar un proceso de transformación como el que se propone detrás del modelo de gestión de riesgo, necesita un nivel de madurez. Y una de las grandes ventajas que ha tenido de nuestro sistema portuario es que contaba con una madurez sobresaliente en la parte de medios físicos. Hemos sido de los primeros países a nivel mundial que han sido capaces de desarrollar una red de medidas que ha permitido un mejor diseño de sus infraestructuras y, por supuesto, el ser pioneros en el desarrollo y la puesta en valor de esta información para las operaciones portuarias. Lo que ha pasado es que efectivamente durante estos últimos años el impulso de la coordinación europea e internacional, junto con la mejora de las capacidades nacionales en modelado, que son sobresalientes, básicamente son referenciales a nivel europeo, por eso somos los responsables de gran parte del modelado de la Unión Europea, nos han permitido empezar a construir productos de valor añadido sobre esta información. De hecho, esto se ha llevado no solamente al medio físico, sino también somos capaces de tener información desde un punto de vista agregada en el marco de las operaciones y en el marco del tráfico marítimo. Ya disponemos de una manera también gratuita, de una manera agregada, toda la información de tráfico dentro del sistema portuario. Pero esto no deja de ser la visión global, ¿no? El mapa global, pero es que cada puerto a su vez aporta dentro de ese marco de normalización del dato, pues fuentes de información que están orientadas a la comunidad portuaria, que están orientados a la gestión de las propias terminales, a todas las redes de medida, a todas las firmas electrónicas vinculadas al tránsito documental y administrativo, bueno, a una cantidad de información que el gran reto es generar un marco de normalización para ponerla de cara al usuario. El usuario es el gran protagonista. O sea, realmente toda esta información tiene sentido cuando sirve para tejer las relaciones entre toda la comunidad portuaria, sabiendo que la mercancía, el buque y las actividades económico logísticas que se producen en el puerto son las protagonistas, y sabiendo que esas actividades se desarrollan dentro de un entorno ambiental al cual hay que observar, mimar y mitigar y corregir cualquier tipo de acción que vaya en contra de la sostenibilidad a corto, medio y largo plazo, ¿no? Pero el core de un puerto está en la coordinación de los actores portuarios. ¿Por qué? Porque esto sí nos permite observar de puerto de origen a puerto de destino todo el sistema de transporte, teniendo conciencia situacional operativa de todo el proceso. Y eso nos permite a su vez generar un marco de gestión de amenazas, tanto infraestructurales que dan servicio a la operación, como de las propias operacionales. Y nos permiten hacer dos cosas. Una, evaluar probabilidades de ocurrencia, que quizás es la visión más elevada y más compleja, pero después está la visión simplificada, y es darle información útil a los usuarios en términos de umbrales y en términos de semafóricos, de si pueden o no pueden hacer una operación. No podemos pensar desde la ingeniería, desde el ámbito del servicio del dato, que todos los usuarios hablan un lenguaje técnico como el nuestro. Tenemos que simplificar y hacer, porque estamos a su servicio, tenemos que simplificar la información y hacerla ágil, ¿no? Y esto nos permite entender que los dos elementos que nos unen a todos, los dos en términos de gestión de riesgo, son dinero y semáforo. Puedo, no puedo, cuánto me va a costar, qué riesgo asumo haciendo una operación. Y ese es el final de un modelo de gestión de riesgo, en el que para subir de paso, subir al siguiente nivel, para
cuando queremos predecir el futuro, lo que buscamos ya no es predecir a gente, no queremos predecir ni viento, ni oleaje, ni queremos predecir incluso estancia de buque, que es lo que estamos ahora, una de las cosas en las que estamos trabajando mucho. No queremos predecir KPIs y KOIs, queremos predecir en qué medida nos desviamos de los niveles de servicio que queremos prestar como autoridad portuaria o como terminal. Y nosotros nos ponemos al servicio de evaluar, de ser capaces de predecir esa desviación o ese acierto, o esa aproximación a los niveles de servicio. Una vez que ya tenemos esos niveles de servicio y sabemos si los desviamos o no, tenemos la capacidad de optimizar la operación, es decir, replanificar. Pero si la predicción no tenemos capacidad de replanificación, asumimos que nuestra planificación es la que es y Santas Pascuas, ¿no? Lo que buscamos es básicamente tener herramientas para replanificar. Aquí es donde se encuentra la optimización del puerto. Y ya al último nivel, sería que ya lo que hemos visto es tener una visión estratégica. Con nuestra capacidad de planificación a corto plazo, ahora lo que estamos haciendo es introducir factores de corrección a largo y a muy largo plazo, por ejemplo, cambio climático o en el marco, por ejemplo, de un plan estratégico de un puerto, que esa información se pueda proyectar utilizando pues, las herramientas adecuadas de inferencia y clasificación que se pueden cuando están las bases normalizadas para dar el salto. ¿Vale? Esa sería un poco como la visión. ¿Qué te surge un poco de todo esto que te digo, Diego? Pues hay una traducción que al final has mencionado que resulta esencial, que es cómo pasas incluso con los datos una vez tratados, no dejan de ser datos o magnitudes que no tienen una traducción directa en la toma de decisiones si no se hace previamente algún tipo precisamente de traducción. ¿Me escuchas? ¿Se me oye? Sí, ¿no? Ahora sí, al moverme Vale, el micro, sí. vale. Decía que, claro, los datos que normalmente se manejan son Sí, indigeribles a la hora de una toma de decisiones o de una planificación sea para la terminal, para la naviera, para el agente consignatario, para el puerto, ¿no? Se requiere efectivamente esa traducción de poder pasar de incluso de datos que ya están tratados, que ya se han procesado, pero no dejan de dar probabilidades de fallo, de periodo de retorno, cosas del estilo, que no, luego no se traducen en algo que pueda ser accionable por parte de los tomadores de decisión, pues no deja de ser información que puede ser válida, puede tener su cierto interés, pero no tiene una aplicación luego real que puedan llevar a cabo, ¿no? Entonces parece que esa es una de los pasos que es indispensable. totalmente de acuerdo, Diego. Estoy totalmente alineado. Necesitamos buscar. Uno de los mayores errores que hemos cometido durante todos estos años es separar el marco de la explotación del ámbito del diseño de las operaciones, ya sea logística, ya me da igual si son operaciones portuarias o incluso el diseño de las propias infraestructuras que dan servicio. Cuando desagregamos a la comunidad y no tiene términos comunes, es muy difícil que el sistema en su conjunto opere de una manera optimizada. Entonces, para eso hay que generar un gran cambio cultural, que es el que hemos estado trabajando con puertos del Estado y con otros actores a nivel europeo, para poder precisamente crear ese diálogo común, ¿no? entre todos los actores. Entonces, ¿qué te parece si te cuento un poco las piezas clave, vamos, las que nosotros hemos trabajado y para que nadie se quede con la duda de cuáles eran esas piezas clave, ¿no? Con las que hemos trabajado durante estos años? A ver, las piezas clave para la gestión de puertos la hemos querido fundamentar en tres pilares que lo voy a expresar de una manera diferente, ¿vale? La primera manera es una manera práctica, una manera operadora, en la que lo que buscamos precisamente es operar, planificar y optimizar, ¿no? Serían esas tres dimensiones. Nosotros diseñamos infraestructuras, diseñamos operaciones con el fin de operar de una manera eficiente. Esto nos permite tener las bases de una planificación, que esa planificación se puede hacer con herramientas tradicionales de planificación, se puede hacer con Data Driven Innovation, con inteligencia del dato, pero siempre nos sirve para establecer un marco de optimización. Una vez que nosotros hemos planificado, contrastamos contra todos los actores portuarios y finalmente lo que conseguimos
es el deseo final, que es tener una plataforma digital de orquestación de operaciones logísticas. Eso es lo que estamos tratando de buscar con la gestión de riesgo operativo. Buscar ese concepto, ese Dharma, ¿no? de sincromodalidad inteligente y holística. Observar el puerto, la relación puerta a puerta de la mercancía, donde el puerto es un elemento fundamental, o observarlo de una manera integral. Y este es el concepto de puerto 4.0. Lo hemos querido llamar inicialmente puerto inteligente, el cerebro portuario, y finalmente lo que estamos tratando es de alinearnos con una dimensión de desarrollo de la digitalización que es el puerto 4.0. Así es como lo hemos asimilado. Pero para poder llevar esto a cabo, es decir, para coger estas 4 dimensiones de operación, planificación y optimización, necesitamos 3 elementos claves que lo acompañan. Son, por un lado, la monitorización, por otro lado, la capacidad de predecir con las herramientas que sean, inteligencia artificial o con modelado físico, o con modelado lógico, y finalmente el desarrollo de herramientas para el apoyo a la toma de decisiones. Nuestra obsesión es la última pata. O sea, el resto de patas están al servicio del apoyo a la toma de decisiones. O sea, no podemos desarrollar ni incorporar ningún elemento que no esté al servicio de esto. O bien sea capaz de generar de una manera generosa información que el día de mañana pueda ser útil, porque todavía no sabemos cómo explotarla, pero el día de mañana intuimos que va a ser útil, ¿vale? Pero todo lo que hagamos tiene que tener una dimensión en este sentido. Este es el planteamiento básico. Y si quieres te pongo algunos ejemplos de cada uno de los pilares. ¿Sí? Venga, pues te Bastante. pongo. El primer pilar, aquí cada uno ya empieza a observar la vida desde su propia óptica, ¿no? Nosotros llevamos casi 15 años desarrollando sensórica para desarrollar y abaratar elementos de monitorización de bajo coste, no intrusivos y de muy alta resolución para el sistema portuario a través de convenios con puertos del Estado, a través de la academia, ¿no? A través de la Universidad Politécnica de Madrid, que han dado lugar, como decía esto al principio, a spin-off, a empresas de base tecnológica, de base de conocimiento, que lo que están haciendo ahora es suministrar toda esta tecnología al mercado. La universidad no está para desarrollar productos, está para desarrollar productos, pero no está para generar tejido industrial. Para eso están el marco empresarial y otros marcos que no están dentro de la academia. Entonces, lo que estáis viendo aquí, pues por ejemplo, que estáis viendo algunos productos de mejora precisamente de esas redes de medida que han supuesto un cambio bastante radical en la manera de monitorizar. Por ejemplo, la línea de atraque y amarre. Ahora vamos a tener en breve prácticamente todas las líneas de atraque y amarre monitorizadas con capacidades para saber qué oleaje, qué agitación tenemos en cada una de ellas en tiempo real. O tenemos capacidad para saber cuál es la superficie libre o el nivel del mar y cómo afecta en cada espacio portuario. Aquí lo que estáis viendo, por ejemplo, es una reconversión de una ampliación y un crecimiento de la red de medida de la entidad que tiene la encomienda de medida del nivel del mar, que es en este caso el Instituto Hidrográfico de la Marina, que prácticamente pues, ha integrado casi 30 dispositivos en menos de 2 años, densificando la red, siendo una de las redes más densas ahora a nivel europeo. O tenemos por aquí algún ejemplo de ese primer pilar, que sería el desarrollo de esa monitorización de bajo coste, la monitorización de la dinámica del buque de una manera no intrusiva. Esto que estáis viendo aquí es un dispositivo para ver cuál es la respuesta de la dinámica. O incluso las que ya se están colocando, pues, por ejemplo, en la ciudad de Barcelona, en Transmed, para conocer en tiempo real la afección que tiene el tránsito del buque en la propia estructura del buque para poder prever mantenimiento y conservación. O incluso, por ejemplo, sistemas de medida de rebase para poder, con visión artificial, con inteligencia artificial, para ser capaces de predecir qué zonas van a tener que cerrarse por overtopping, por cuándo va a pasar ese flujo de agua y va a poder generar perjuicios sobre la mercancía, sobre los pasajeros, sobre los buques que están atracados, ¿no? Este sería el primer pilar. El segundo pilar se centra fundamentalmente en la predicción. Y la predicción está ahora
buscando un equilibrio entre esa predicción que teníamos climática, ese telediario donde vemos las flechas que nos vienen, donde viene, nos viene el oleaje y donde nos viene el viento, y cuando hacemos escala en el puerto con muy alta resolución, que ese es el trabajo que se ha estado haciendo desde el Puerto del Estado estos últimos años, junto con la colaboración de muchos actores que hemos estado acompañándole. Pero la clave de todo esto es que ya se está, toda la información que tenemos la estamos poniendo en valor a través de otras metodologías. Por ejemplo, todo lo que tiene que estar vinculado a la inteligencia artificial, ¿no? A mí me gusta más el concepto de Data Driven Innovation, de la innovación basada en el dato. Ese es un concepto que para mí creo que es más completo. La inteligencia artificial, al final, los que llevamos muchos años trabajando en esta temática, sabemos que son un conjunto de librerías, un conjunto de algoritmos matemáticos estadísticos, que lo que nos hacen es ser capaces de explotar, ¿no?, información. Por lo tanto, la innovación en el dato es la clave. Y esto nos ha permitido, pues, desarrollar, pues, integración del dato a nivel europeo. Por esto que estáis viendo Ali, aquí, pues, son prácticamente... Dime, digo. yo me imagino, porque estaba en esto que mencionas No te de oigo, la digo, es capacidad. como si se fuera la voz. Otra vez. Ya, a ver, vamos a ver y si no desconecto. ¿Sigues sin oírme? Ahora sí ha entrado el audio. Y sin embargo no estoy haciendo nada distinto, así que no sé. Es curioso, cosa de ondas, como dice un amigo mío, cosa de ondas. Cosa de ondas. Sí, estaba con el tema del tratamiento del dato que mencionas y estaba haciendo un poco de recordando cuando que para el desarrollo de proyectos, que es algo en lo que hace tiempo en lo que no estoy involucrado, pero el tener, el obtener las bases de datos para luego poder hacer una caracterización del medio marino, tanto para el diseño en estado límite último como de servicio, el cómo se buscaba, me acuerdo en aquel entonces, el poder agilizar eso además, ¿no? Me acuerdo cuando la Universidad de Cantabria, por ejemplo, tenía esa especie como de biblioteca de estados de mar ya previamente propagados a pie de obra, de manera Eso es. que luego se ahorrase el tiempo de computación. Y en esto me imagino que con este desarrollo de inteligencia artificial reciente, esto ha debido de pegar un petardazo espectacular, o lo está pegando en este momento, ¿no? La capacidad que ahora habrá para poder tanto disponer de los datos como conseguir el hacer un aprovechamiento de ellos para la caracterización tiene que ser algo espectacular, supongo. Está siendo abrumador, porque se ha democratizado tanto algunas técnicas que estaban antes estaban circunscritas a gente muy particular, ¿no?, que tenía unas competencias muy particulares, a nivel estadístico, a nivel matemático, y se han democratizado. Han pasado a ser elementos que son de uso ordinario, ¿no?, para las personas que no tienen esa formación. Y eso ha abierto la posibilidad a una creatividad y una cantidad de vías de explotación maravillosa. Es decir, el concepto de democratización tecnológica ha sido un factor enorme, muy relevante para el desarrollo de nuevos productos y para la puesta en valor de estos productos. De hecho, un ejemplo a Creo, mí me parece muy interesante del tercer pilar, ¿no?, de la explotación de esos productos, es la explotación de la inteligencia de negocio, ¿no? Cómo Puertos del Estado, por ejemplo, se ha subido al desarrollo de herramientas para no solamente proveer de información, sino para ayudar a tomar decisiones al sistema portuario. Aquí tenemos, por ejemplo, el cuadro de mando ambiental que se desarrolló dentro del marco SAFE por hace aproximadamente ya 7 años aproximadamente, sobre el cual se han integrado todos los desarrollos posteriores, porque se ha convertido como un repositorio de herramientas para apoyar la toma de decisiones. ¿Y cuál es su planteamiento de fondo? Es decir, lo que hemos comentado antes, el riesgo, ¿no? El riesgo basado en esa amenaza y en esas vulnerabilidades, convertirlo, esos condicionantes Metousan, esos condicionantes que están asociados al buque, a los medios de manipulación, a las propias estructuras, convertirlos en herramientas de apoyo a la toma de decisiones en el muy corto o en el corto plazo. En el largo plazo no estamos trabajando todavía dentro del puerto del Estado, aunque sí en otro marco de herramientas. Y conectado con esto, y como yo creo como uno de los últimos ejemplos para cerrar un poco este capítulo, me gustaría destacar un proyecto que estamos desarrollando con Detectia, que es una empresa que se dedica a la gestión del dato de INSAR, a la generación del dato de INSAR, que además tengo la suerte de ahora mismo de dirigir la tesis
a uno de los miembros de Tectia para mejorar, ¿no? Que estamos tratando de mejorar y transponer precisamente esta información al ámbito portuario. ¿Y qué es lo que se hace en este proyecto? Pues a través de técnicas satelitales y con muy alta resolución, sobre todo en la vertical, ser capaces de monitorizar la evolución geométrica de un puerto a nivel histórico, es decir, coger toda la información histórica satelital y ser capaces de saber cómo está evolucionando para ser capaces de predecir cuándo va a haber un potencial fallo, cuándo se está produciendo un potencial fallo y poder intervenir en espacios que, como por ejemplo la bahía de Algeciras o Huelva, estamos hablando de decenas de kilómetros que son imposibles de monitorizar para gestionar los riesgos operativos e infraestructurales, ¿no? Esta sería como una visión complementaria en términos de monitorización, combinando una nueva manera de captar datos para combinarla para el desarrollo de nuevas herramientas. Y como último ejemplo, quizás podríamos poner el proyecto PROAS, ¿no? Que es un proyecto que busca ser capaces de darle información operativa en las líneas de atraque y amarre a capitanes, prácticos, a narradores y a todos los actores que se están vinculados con la estancia del buque en puerto, para saber en qué nivel de riesgo, qué nivel de KPI y KOI se mueven a la hora de realizar una operación. ¿Y por qué no? Pues cuando están viajando, cuando vienen hacia el puerto, pues puedes reducir máquinas y reducir el consumo y llegar a la hora en la cual realmente van a tener una ventana operativa. Yo creo que más o menos por esto se queda un mapa más o menos grande. O sea, quizás nos quedaría hacer unas cuantas conclusiones. No sé, Diego, si te surge alguna pregunta o cerramos. Hay algunas preguntas que ya están surgiendo. Ah, Lo que podemos hacer es responderlas para tampoco quitarle tiempo a nuestros invitados. Y en claro, virtud de eso, si vemos que queda tiempo, retomamos otra vez, que creo que en cualquier caso serían interesantes las conclusiones, ¿vale? me Pero parece paso a muy bien. formularlas. ¿Me escuchas bien? Perfecto, te escucho Vale, perfecto. vale, vale. Eh, una pregunta que nos formula Pablo Pedraza desde Chile. En el Sí, contexto que algunos puertos digitalizan por digitalizar, sin generar un sí. cambio real, y con foco a poder armar una hoja de ruta con proyectos priorizados, ¿qué estándar manual o documento recomienda para seguir un lineamiento en materia de digitalización en puertos? ¿Cómo sé cuál es el nivel de madurez digital de mi sistema logístico? ¿Hay alguna forma de medir qué tan lejos estoy de un 4.0? Es una pregunta enormemente interesante. Y la agradezco precisamente porque pone de manifiesto cómo no tenemos todavía unos estándares consensuados a nivel europeo. Yo sí te aconsejo que como visión referencial de gestión del riesgo puedas consultar la guía que te he comentado, pero no te va a responder a una pregunta fundamental, y es cuál es el nivel de madurez de mi puerto. Mi compañera Nicoleta González Cándelas y Alberto Camarero hace poco presentaron un artículo precisamente sobre un análisis sobre los niveles de digitalización de los puertos del sistema portuario, tratando de establecer algunos rankings, ¿no? Con base a algunos indicadores que permitiesen hacer esto. Esto mismo estamos haciéndolo ahora mismo, por ejemplo, con economía circular. En economía circular también estamos desarrollando una guía para este propósito, ¿no? Para ser capaces de diagnosticar, para ser capaces de evaluar en qué estado estamos y poder de alguna manera hacer un seguimiento hacia un objetivo. Mi contestación es muy sencilla en este sentido. Cada autoridad portuaria tiene un propósito funcional dentro de su sistema logístico y por lo tanto tiene unos actores principales que tienen unos medios concretos que son necesarios optimizar. La autoridad portuaria tiene que ponerse al servicio de los actores portuarios a los cuales da servicio y por lo tanto la digitalización tiene que responder en primera instancia las preguntas que se hacen los actores. Y este es el primer itinerario. El primer itinerario es que la autoridad portuaria, de una manera generosa y amable, se aproxime a todos los actores portuarios para consensuar qué preguntas le gustaría poder responderse para ser más eficientes dentro de su puerto. Y ahora, la segunda derivada asociada a esto es cuáles son las variables que tengo que medir para poder responder las preguntas que necesitan en el corto, en el muy corto plazo, perdón, en tiempo real, en el muy corto plazo y y en el medio plazo. Y con eso ya tendremos un itinerario claro de cuáles son las variables que tenemos que medir. ¿Podemos decir que todos los puertos son iguales? No. Y por lo tanto no todos tienen que medir lo mismo, ni en el mismo orden, ni tienen que desarrollar las mismas herramientas.
lo que yo os recomiendo abiertamente es no reinventar la rueda. Es decir, que todas las autoridades portuarias no reinventen la rueda, que acudan al mercado y que atiendan y que busquen soluciones que ya están en el mercado para resolver en primera instancia sus necesidades, que sean por agnóstic, que se hagan, que decir, que se queden con aquellas soluciones que no sean propietarias de un solo puerto, sino que tú las puedas implantar como un elemento de un puzzle. Si no haces eso, te convertirás en un esclavo tecnológico de una empresa. Bueno, solo te he dado algunas pinceladas, pero si tienes alguna duda más adicional, pues siéntete libre para escribirme y te contestaré en persona. Gracias. Tenemos otra pregunta. La economía circular es un tema cada vez más relevante y además es una parte que creo que te toca directamente Esa también, te toca. Fali. Sí. ¿Cómo pueden los puertos aplicar principios de economía circular para mejorar la sostenibilidad y al mismo tiempo gestionar riesgos? Bueno, la economía circular básicamente se basa en la trazabilidad. No hay otro principio. Es decir, saber lo que haces con lo que tienes y ser capaz de compartir con los demás, de generar una economía colaborativa. Ser capaz de una manera transparente de entender el ciclo de vida de cualquier proceso y de cualquier elemento que introduce dentro de un puerto. ¿Y cómo podríamos incorporar los principios de economía circular? Pues mira, este trabajo es un trabajo que ya me consume o me ha llamado a dedicarle tiempo durante estos últimos 6 años. Y te voy a dar las claves, por lo menos, que yo he encontrado. La primera son las barreras normativas. Es decir, tenemos un gran problema, por ejemplo, con el concepto de residuo. El concepto de residuo hay que convertirlo en un concepto diferente, que es recurso. Hay que justificar por qué uno deja de utilizar lo que tiene, uno va a tirar a la basura, no lo contrario, no porque lo que tira a la basura no lo puede utilizar. Esto es fundamental en el marco del desarrollo, por ejemplo, de infraestructura. Los rellenos portuarios, al estar hecho por residuos, no hay una normativa que ampare la utilización de este tipo de materiales de una manera clara. Hay que justificar el valor de esta. Entonces, bueno, ese puede ser un ejemplo, ¿no? La utilización de hormigones basada en el reciclaje o la incorporación, por ejemplo, del diseño con la naturaleza dentro de la infraestructura. Pero si nos pasamos al ámbito del segundo elemento, que son las barreras, o sea, pasando de barrera normativa a otro elemento, os tengo que decir que hay una palanca súper fuerte y es el contrato público. Contrato público, cuando incorpora bases de licitación, es decir, cláusulas que premien el análisis del ciclo de vida, es decir, que todo lo que se le provee a un puerto tenga un análisis completo desde inicio hasta el fin, en cuanto a las materias primas, consumo de energía, relación con otros productos y servicios, huella de carbono. Es decir, cuando se hace esa propuesta, de repente la industria automáticamente reacciona y trata de satisfacer esas peticiones. Por lo tanto, la competencia se convierte en una competencia técnico-económica en el ciclo de vida, no en el suministro de un elemento. Ese tipo de provisión de servicios y productos es del siglo XX. El siglo XXI tiene que entender que hay un marco de compromiso social y ambiental, y eso implica entender el ciclo de vida como espacio temporal para el análisis. No sé si he contestado muy bien, pero Indudablemente, sí, sí, sí. Otra pregunta. Buenas tardes. Me gustaría preguntar sobre la aplicación de este tipo de herramientas de apoyo a la toma de decisiones en escenarios operativos reales. ¿Tienes ejemplos de casos donde alertas de predicciones de fallos o riesgos de paro operativo estén integrados en los equipos de gestión de operaciones en terminales, corporaciones de prácticos o torres de control de autoridades portuarias? Y un poco así más amplio, ¿está el sector digo preparado que para te este digo. tipo de herramientas? Sí. Y un poco así más amplio, ¿No? ¿escuchaste la pregunta? ¿No? Ahora sí, ahora sí. Si tenemos algún caso en el cual se pueda poner de manifiesto la aplicación de esto. Me alegra que me haga esta pregunta, porque directamente en las conclusiones lo que iba a poneros era un caso. Esto que estáis viendo, es el mapa de riesgo de la Autoridad Portuaria de Málaga.
Esto es a 3 semanas vista de la implantación del sistema de gestión de riesgo basada en la predicción de agentes climáticos. Esta es una carta del responsable de explotación, 3 semanas después de haber empezado a operar con el sistema. Y lo que nos viene a decir es que han sido capaces de tomar las primeras decisiones y reorganizar la flota para que no tuviese riesgo operativo dentro de la dársena gracias a la implementación de un sistema de este tipo, ¿no? Es decir, lo que nos viene a decir, dice, se ha decidido en la coordinación, con dirección, con prácticos y con terministas, dejar fuera varios buques, dado lo comprometido de la previsión, y el uso del módulo de riesgo operativo ha sido crucial para esto. Esto es lo que da sentido. En la coordinación entre la comunidad portuaria, el que todos puedan hablar el mismo lenguaje observando la realidad de la misma manera, que esto no suponga un conflicto, sino un beneficio para todas las partes y que tengan un lugar donde encontrarse. Para mí, es uno de los muchísimos ejemplos que tenemos, pero es un ejemplo que me parece muy bonito, ¿no? Porque fue prácticamente a las 2 o 3 semanas de hacer la primera implantación. Lo que estáis viendo ahí es la fotografía de ese día, ¿no? De la toma de decisiones de ese día. Se ve además que era un día bastante comprometido, ¿no? Si el rojo es malo, que como se suele interpretar, efectivamente, pues tiene todo el sentido. Me alegra además de que fuera en Málaga, que me pilla este puerto aquí al ladito de casa. Em, estupendo, pues creo que sí, que responde que efectivamente hay casos reales y que además la tendencia, esto tiene una... ¿se me escucha todavía? Se me escucha regular. He Se me perdido escucha otra vez, regular. lo siento, Diego. No, te dije que igual tenías problemas con tus auriculares y los estoy teniendo yo con los míos. Esto creo que de todas formas, estas iniciativas, y aquí estoy retomando también de nuevo todas las perspectivas o todas las piezas que pueden encajarse, ¿no? Que así denominábamos además este webinar, en pos de esa eficiencia operativa. La sensación que tengo es que esto presenta externalidad positiva de red. De manera que en cuanto empiezan a adoptarse en más puntos del entorno portuario, sea en autoridades portuarias, sea por parte de consignatarios, por terminalistas, empieza a tener un efecto de contagio y al final la tendencia es a que se vaya haciendo realidad. Si solamente hay uno que de manera aislada, bueno, pues sí, he hecho este proyecto y bueno, pero se olvida y queda al final aparcado, pues no provoca un cambio real. Pero conforme esto empieza a estar ya en la agenda y empieza a implantarse progresivamente, empieza a tener un efecto llamada importante, ¿no? Y creo que eso es una buena noticia. Pues, ¿surge alguna pregunta más? ¿Hacemos alguna conclusión final? ¿Qué te parece? Voy a hacerte una pregunta más que todavía nos da tiempo y pasamos a la conclusión final. Venga, fenomenal. En términos de capacitación y formación, ¿qué habilidades adicionales necesitan desarrollar los profesionales del sector portuario para adaptarse a estas nuevas tecnologías? Fíjate, aquí me surgen dos vertientes, ¿no? Me surge una vertiente como subdirección del Centro de Liderazgo y Tecnología de la Universidad Politécnica de Madrid, ¿no? Y otra como tecnólogo, ¿no? Como investigador. Y te os voy a explicar por qué. La primera institución se dedica, esta primera institución de la que yo hablo, el Centro de Liderazgo y Tecnología, se dedica al desarrollo de las competencias transversales de los ingenieros en la Universidad Politécnica de Madrid, lo cual es un reto, Universidad Politécnica de Madrid y las empresas que están dentro del ecosistema Universidad Politécnica de Madrid. Y es un reto porque probablemente ahí resida una de las grandes claves. Las competencias del ingeniero a nivel técnico son normalmente muy elevadas. Es decir, tienen una capacidad para observar y desarrollar su actividad profesional con un alto nivel de competencia. Pero les falta capacidad para trabajar en equipo. Falta capacidad para entender que los cambios son cambios que requieren de habilidades.
habilidades de autogestión organizacional, habilidades de capacidad de transformación organizacional, y ahí es donde reside la mayor parte de la fricción desde mi experiencia en la implantación de este tipo de cuestiones. Hay resistencia, hay un marco de resistencia y hay un marco de excesiva exploración. Y ese gradiente entre la excesiva exploración y la resistencia genera una fricción enorme dentro de los organismos públicos. Yo lo que estoy observando, acompañando a muchas autoridades portuarias, es que existen realidades a muchas velocidades. Y después hay un marco de comunicación uno a uno muy leve. Cuando la gente se reúne para observar la realidad juntos, de repente aparecen cosas súper interesantes. Ahora, si pasamos al lado de las competencias técnicas, creo que las competencias técnicas es difícil desarrollarlas como un ingeniero total. Es decir, un ingeniero que sea digital, un ingeniero que sea operacional, un ingeniero que sea legislador, que sea economista. Por eso invito también de nuevo a apelar a las competencias transversales, la capacidad de trabajar en equipo, ¿no? Generar sinergia para poder trabajar. Es cierto que tenemos que tener algunos lenguajes en común y ahí el concepto de riesgo es muy importante. ¿Por qué? Porque si hablamos todos tenemos una semántica común y ese ha sido nuestro propósito, por lo menos el mío personal. Que tengamos una manera de hablar todos en común. Si no, un equipo IT no sabe hablar con un equipo de economía, con un equipo legal, con un equipo de operaciones. En cambio, cuando todos hablamos en términos de gestión de riesgo y sabemos a lo que llamamos a cada cosa, aunque no sepamos calcularlo, aunque no sepamos hacer un diseño integral, ¿no? Y de una manera unitaria, ya tenemos un marco lógico sobre el comunicarnos de una manera eficiente. Eh, digitalización, sí, todos tienen que tener un poquito de competencias digitales. Eso es lo mínimo que debemos de tener ahora mismo en términos de ingeniería. Y yo en eso también abogo mucho en el marco de la academia. No podemos sacar ingenieros de la academia sin competencias digitales, es analfabetismo digital. Y eso es un lastre que es difícil de superar después a posteriori porque requiere de mucha dedicación y de un marco transversal donde aplicarlo. Entonces, también abogo porque exijáis a la academia, que nos exijáis el que los alumnos que salgan de cualquier competencia de ingeniería, incluso del ámbito económico, del ámbito del management, tengan competencias también de gestión del dato, de explotación y de compresión del dato. Pues si te parece, no me quiero quedar sin escuchar esas últimas conclusiones. Tenemos un par de minutos para ello, así que si quieres, adelante. Pues bueno, yo finalizar solamente con una pequeña imagen, un iceberg, agua, mar, tal, el iceberg. Es un clasicazo, esto es un clasicazo, ¿no? Lo profundo respecto de lo visible. Y aunque en términos metafóricos está muy explotado, creo que sigue teniendo sentido el tener conciencia de lo que necesitamos para llegar hacia donde queremos. Si nosotros queremos gestionar el riesgo operativo, si queremos mejorar la optimización de nuestro puerto, tenemos que empezar, como comentabas a uno de los compañeros que hace una pregunta, ¿por dónde empezamos dentro de un puerto? Teniendo una estrategia y un objetivo de negocio. Sabiendo qué preguntas tenemos que responder. Tenemos que modificar la cultura del puerto para ser capaces de tener una estrategia colaborativa. Y para eso necesitamos una transformación no solamente en el marco de la digitalización, no solamente en el marco de la tecnificación, sino también una transformación en los modelos de comunicación interna dentro del sistema portuario. Porque al final toda esta herramienta de apoyo a la toma de decisiones es para coordinar gente. Es para que la gente se hable, y se hable en términos muy sencillos. Y tenemos que hacer una inversión, en la digitalización de los sistemas, dando soporte físico y después metiéndole una capa lógica. Y cuando todo eso, además todos estamos de acuerdo que es útil, allá empiezan a emanar cosas, las políticas de gestión de riesgo, empezamos todos a observar la realidad de la misma manera. Y entonces allá sí son eficientes los VTS, los PMS, los Port Community Systems, todo eso ya empieza a ser útil porque todo lo de abajo funciona, porque todos estamos mirando hacia la misma dirección, ¿no? Al final lo que nos importa es tener una alarma y saber cuánto nos va a costar una decisión y quién va a ser el responsable. Eso es lo que al final, de alguna manera, mueve el miedo, ¿no? La parte más reptiliana de nuestro cerebro, el miedo. El miedo, la necesidad de acción. Pero no nos olvidemos que para que ese miedo se mitigue y para que lo convirtamos en un propósito de búsqueda, necesitamos trabajar abajo. Necesitamos tener una cultura de la gestión del riesgo. Esa sería un poco la reflexión. Excelente. Pues, Fali,
Por mi parte, agradecerte una vez más esta sesión que has compartido con nosotros, que creo que ha sido tremendamente interesante y se me hace corta y hay un montón de cosas sobre esta temática sobre la que me encantaría seguir aprendiendo, pero creo que seguro que hay instancia para ello. Muchas gracias por participar y por esta provechosa sesión. Muchísimas gracias a vosotros, de verdad, por la invitación, por tener este rato para compartir y tener la oportunidad de transmitir desde la Universidad Politécnica de Madrid, desde Deep Insight, también como empresa colaboradora y spin-off de la Universidad Politécnica de Madrid, el trabajo hecho y cómo observamos ese marco de optimización basada en riesgo operativo. Gracias por todo. Estupendo. Muchas gracias también a todos los que nos han acompañado. Le paso la palabra a Elisenda para despedir la sesión. Muchas gracias a todos otra vez, ¿no? Por haber participado y haber estado conectados con nosotros hoy. Esperamos que hayáis disfrutado mucho esta sesión. Antes de que nos despidamos, recordaros a todos que publicamos nuestros eventos y noticias en LinkedIn. Así que os animamos a que nos sigáis para que no os perdáis nada. Esperamos veros a todos en el próximo webinar y que tengáis un buen día. Hasta pronto.